Muy bien, pues vamos a la última parte del curso. Nos quedamos en los pasos que tenemos que hacer. Ya nos toca ahora cuantificar la incertidumbre, cada una de las fuentes que nosotros identificamos en nuestro modelo. Bueno, pues ahora les vamos a poner valores. Pueden ver aquí en la pantalla está la cuantificación de la incertidumbre, que es el tercer paso. Aquí donde dice tipo, les corresponde a ustedes como ejercicio indicar si es tipo A o tipo B. Recuerden que es tipo A si se obtiene de algún tipo de análisis estadístico y es tipo B cuando utilizamos otra herramienta para determinar su valor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la incertidumbre. Ahí está. Bueno, vamos a cuantificarla. ¿De dónde obtengo la incertidumbre del patrón? Bueno, es muy fácil. Nosotros vamos a buscarla en el certificado de calibración del equipo. Voy a cambiar la pantalla para que vean de dónde. Este es un equipo patrón, manómetro digital, 5,000 PSI. Me voy a las formas de obtenerlo. Puede ser puntual. Algunos laboratorios prefieren hacer una ecuación como la que nosotros hicimos para el error. Bueno, en este caso ocuparíamos algo similar para la incertidumbre y sobre todo para esos puntos que no están incluidos en su certificado de... Y otra opción también sería, lo que voy a hacer ahorita, es utilizar la incertidumbre máxima del intervalo que vamos a utilizar. Como esta, busco la incertidumbre correspondiente. Ahí dice que es de 0.2 PSI. Entonces, esa es la incertidumbre que yo voy a utilizar para todos los puntos. Es una de las maneras que existen para es haciendo ecuaciones de ajuste de la curva que genera la incertidumbre y de ahí midiendo del valor que están midiendo. En este caso va a ser la misma para de la pantalla. Quedamos en que importantísima. Acuérdense que nosotros estamos hasta este momento de cuantificar la incertidumbre utilizando incertidumbres estándar. Bueno, significa que ya se multiplicó pero que tiene una desviación estándar de 1. Eso es lo que significa. ¿Qué pasa? Incertidumbre expandida, no incertidumbre estándar. Por eso vamos a pasarla de incertidumbre expandida, que dijimos que era 0.2 PSI, a dividirlo entre el factor de cobertura 2. Y si no, vamos a ver al certificado nuevamente. Ahora tengo que ubicarlo. Aquí lo vemos. Aquí el certificado me debe indicar cuál es el factor de cobertura que existe la posibilidad, pero no necesariamente 2. Entonces yo busco, aquí parece que no me dice nada. Aquí está. Dice que el resultado de la calibración indica incertidumbres con un factor de cobertura, probabilidad de cobertura o nivel de confianza. Entonces, al momento de combinarla, así como yo quiero utilizarla, no me sirve expandida. Tengo que hacerla estándar cobertura. Aquí podemos ver 0.2 entre 2. Y esa sería la incertidumbre que yo voy a utilizar. Pues eso les queda a ustedes de tarea. ¿Qué valor le vamos a poner? Bueno, vamos a nuestra regresión lineal. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que habíamos obtenido una? Bueno, resulta que nosotros podemos tener de ahí un valor residual. ¿Cuál es el valor residual? Bueno, nosotros pasamos los valores de indicación del IBC que está indicada aquí en Y, como podemos observar, y nos va a dar valores ajustados. Nuevamente buscamos el error, pero ahora con este valor ajustado, y eso sería nuestro error residual. Como pueden observar aquí, tenemos el valor ya con la curva, menos el valor de presión del... Eso pongo los residuales. Busco una de las formas también, aquí hay algunas, hay varias, busco el último de el más de 0.05 como residual. Entonces, voy a utilizar ese como valor para mi estimación de incertidumbre, 0.05. ¿Importa el signo? No importa en este caso, lo que buscamos es el tamaño. Entonces da lo mismo que yo ponga 0.5 o 0.05. Para hacerlo incertidumbre,
vamos a dividirlo dependiendo de cuál sería su comportamiento de regresión, ¿no? Como lo obtuvimos, aquí hicimos unos cálculos, una regresión, entonces lo podemos dividir entre la raíz del número de datos y ahí ya obtenemos el valor de incertidumbre de regresión. Vamos a la deriva. La deriva, ¿se acuerdan que ya la habíamos calculado? Ahorita vamos a hacer para el punto únicamente de 300 PSI. Voy a buscar aquí en mi ejercicio deriva que yo calculé con el historial de las calibraciones. Miren, aquí tengo punto 14. Entonces puedo tomar el que sea, de todos modos se va a todos. Y nuevamente busco, aquí está, la deriva. Es el valor de deriva que yo ya analicé entre raíz de 12. Acuérdense que esta raíz de 12 o o entre 2 o raíz de número de datos nos dan funciones de distribución. Este raíz de 12 se refiere a una distribución rectangular. ¿Por qué? Porque nada más aquí, por ejemplo, para obtener la deriva, utilizamos dos valores. Estábamos moviéndonos solamente entre dos valores de 2 años consecutivos o de 2 calibraciones consecutivas. Histéresis también vimos de qué se trataba la histéresis, encontramos ese valor. Por lo tanto, ya puedo buscarla para ese punto. Aquí unidos, ¿se acuerdan que revisamos cuánto variaba entre el ascenso y el descenso? Y por ciclo, ahí está. Solo teníamos ahí dos opciones de valores. Por lo tanto, también vamos a dividir entre raíz de 12. Es decir, estos valores tienen un comportamiento rectangular. En el caso de la variación del cero, sucede lo mismo. Tenemos que cómo varió el cero. En este caso fue solamente del patrón. También podríamos hacerlo con el IBC, pero va a ser 0. Para ejemplos que tengan aquí un valor, buscamos esa variación del 0. Vimos por acá, también lo calculamos. Variación del 0. Ahí está. Y lo vamos a dividir entre raíz de 12. Bueno, ¿qué sigue? La presión por columna hidrostática. Nosotros calculamos la presión, ya la pudimos ver hace un momento, aquí está calculado, pero ahora necesitamos la incertidumbre. Recuerden también que nosotros hicimos ya un ejercicio justo para... Voy a compartirles ese recuerdo. Aquí teníamos que se había calibrado un equipo y había 13 centímetros de agua. Aquí lo podemos ver. Y aquí está el valor de la gravedad. Entonces, vamos considerando que tenemos, me acuerdo que eran 8 centímetros, la densidad del agua y del aceite también son muy parecidas, entonces vamos en este momento a utilizar esta incertidumbre. Dice ahí 71 pascales. Vamos a utilizar ese valor para hacer nuestra estimación de la incertidumbre. Voy a regresar entonces al cálculo. Decimos que son 71. Importantísimo, aquí ya estamos utilizando con este ejemplo de cómo calculamos la incertidumbre de la columna de presión hidrostática, ya tenemos una incertidumbre estándar. Entonces ya no le tenemos que hacer otra cosa. ¿Cómo obtuvimos esto? Así es, por un análisis estadístico. Teníamos 71 pascales, entonces ahora solamente multiplicamos. A ver. Dividimos 71 pascales entre 6.894, que equivale a un PSI aproximadamente. Y ya tenemos ese valor de la presión por columna hidrostática. Otra de nuestras fuentes de incertidumbre es la de R y R, pero aquí aguas. El R y R son temas
que son más amplios y corresponden a un curso adicional, digamos, incluso sí se lleva bastante tiempo, por lo que ahorita no lo vamos a calcular, no lo vamos a incluir. Podríamos incluir también algo parecido, pero mejor lo dejamos así en blanco. Bueno, vamos a la repetibilidad de las mediciones. Y hablamos de la repetibilidad de las mediciones ahorita del patrón. Ya calculamos eso también, la repetibilidad de las mediciones. Y ahí vemos, ¿no? Adicionalmente, tenemos que dividir entre el raíz del número de datos, como ya también habíamos hecho antes, que son 4. Y como pueden observar, aquí ya tenemos todas las fuentes de incertidumbre cuantificadas del laboratorio o de parte del laboratorio. Ahora vamos con el equipo que se está calibrando. ¿Cuál es la resolución de este equipo? Esa es una buena pregunta, no tenemos, parece. Entonces deben ser como 10 PSI. Creo que estoy viendo demasiado bueno el equipo, pero 10 PSI podría ser hasta 20 de resolución del equipo. Vamos a hacer la cuenta, si es cierto. Si es como si fueran 20, entre 3000 serían de 0.6%, entonces sería como uno más o menos decente del equipo. Estoy viéndome yo creo que tiene 50 resolución. Recuerden que para hacerlo incertidumbre, la resolución se divide entre raíz de 12. Esta parte también ya la habíamos utilizado en los ejemplos anteriores. La repetibilidad del IBC, pues buscamos el valor de repetibilidad que ya habíamos visto entre la raíz del número de datos, que es 4. Pero la repetibilidad de aquí, como se mantuvo fijo este equipo, los puntos en este equipo, pues la repetibilidad es 0. También la pueden calcular, no hay ningún problema. Y lo mismo pasó con la variación del 0 y la histéresis. Van a ser 0 en todos los casos, porque se mantuvo fijo ese valor en el IBC. Y lo que estuvo cambiando fue el patrón. Entonces, ¿cuánto varió de nuestras lecturas? Aquí se observa que el IBC en todos los casos estaba siendo 0. Podemos dejar en el caso de que cambiemos los valores de ahí, pues nada más le ponemos que es igual. A ver. No, ese no lo habíamos calculado. Pero es 0 entre raíz de n. Y con ello ya tenemos todas nuestras cuantificaciones. Estamos hablando aquí del punto nominal de 300 PSI. Ya la cuantifiqué, ya tiene todos los valores. ¿Qué sigue? Bueno, el paso número 4 es el cálculo de la incertidumbre combinada. Es decir, todas las incertidumbres que yo ya calculé tienen ahora que reunirse y juntarse para obtener el valor de mi medición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la incertidumbre combinada, aquí incertidumbre con el subíndice C. Acuérdense, la incertidumbre aquí se denomina con una letra U minúscula para saber qué es incertidumbre combinada y es estándar. Eso es importante. Hablamos de una desviación estándar en todos los casos. Eso fue lo que hicimos. Entonces aquí tenemos que la incertidumbre combinada va a ser igual a la suma del cuadrado de cada una de las incertidumbres. Voy a utilizar una fórmula para simplificar esto. Ustedes pueden hacerlo paso por paso, que sería elevar al cuadrado cada una de las incertidumbres. Vamos a hacerlo así. Y luego sumarlo para al final obtener la raíz cuadrada. Vamos a ver entonces. Aquí. Al cuadrado. ¿Cómo se obtiene el cuadrado? Pues es por sí mismo, ¿no? Ahí tengo todas las incertidumbres elevadas al cuadrado. En este momento no importa la cantidad de dígitos, aquí es solamente para que se vea de cierta forma.
bueno, regresando a la incertidumbre, cada una de mis incertidumbres ya está elevada al cuadrado, entonces no me queda más que sumarlo. La suma de las incertidumbres al cuadrado. Observen, estoy sumando las que ya están elevadas al cuadrado. Falta algo y falta algo. A esa suma, pues le voy a sacar raíz cuadrada. Ustedes pueden hacerlo también por pasitos. Aquí yo lo hago para simplificar un poco. Raíz de lo que acabo de sumar. ¡Tarán! Ya tenemos entonces nuestras incertidumbres sumadas. Y eso se llama incertidumbre combinada, como dice acá arriba. Vamos entonces al último punto. ¿De qué se trata el último punto? Bueno, el último punto se trata únicamente de hacer expandida nuestra incertidumbre. ¿Qué significa eso? Bueno, primero la denominamos con una letra mayúscula. Voy a poner aquí su índice expandida, no es necesario, pero para que nos quede más claro. Y significa que voy a multiplicar mi incertidumbre combinada por un factor de cobertura que generalmente es 2. Y con eso ya tenemos nuestra incertidumbre expandida. Y aquí ya es importante el número de dígitos. Así que vamos a terminar con esto. Ese ya sería el último paso. Hasta ahí tenemos que llegar. Ahora que ya tenemos la incertidumbre expandida de nuestra medición, aquí sí es importante disminuir el número de dígitos. Por políticas son 2 dígitos significativos. Entonces, si cerramos eso a nuestro resultado, vamos a quitarle dígitos y nos quedaría una incertidumbre expandida de 13 PSI. Aquí voy a agregar la unidad, siempre es importante. Y con eso terminaríamos de nuestra estimación de incertidumbres. Finalmente, vamos a expresar los resultados como el punto que nosotros analizamos fueron 300 PSI nominal, pero aquí tenemos el promedio ya con todas las correcciones y todo de 320.98, el IBC 300 y el error de menos 20.98. Menos 20.98. ¿Cuántos dígitos dejamos ahí? Para el resultado no hay tanto problema, podemos dejarlos de la resolución del IBC. Menos 20.8 dijimos. Y aquí sí vamos con el más menos 13 PSI. Bueno, este sería el resultado de nuestra medición. Recuerden que el resultado de la medición siempre es un conjunto de 2 valores, el de la magnitud y el de la incertidumbre con las respectivas unidades. Y así tendríamos que expresarlo al final, el resultado, el error. Acuérdense que mensurando también nosotros definimos para este modelo que es el error. Y aquí está, este es el punto nominal, son 300 PSI. Habíamos puesto aquí arriba, nominal 300 PSI. Aquí adelantito podemos hacer la cuantificación para el siguiente punto, que es, que ya les correspondería a ustedes hacer. Ahorita también de forma, aquí fue cuando expresemos los resultados en una hoja de cálculo. Aquí al ladito de nuestro resultado. Nuestro resultado, al final, podría dar un valor esperado, aquí que va a centrar nuestra distribución normal. Para este caso, para este ejemplo, en 300 PSI, el mensurando o el y la distribución, perdón, la desviación estándar, que tenemos aquí un sigma. Pero 13 PSI ya es expandida, ya la multiplicamos por 2, entonces son 2 desviaciones estándar, abarcan lo que tienen estas áreas de menos 2 sigma hasta 2 sigma. Es el 95.45% de toda el área de la curva. Y eso porque ya es expandida, ya la multiplicamos por ese factor de cobertura K igual a 2. Entonces tendría, o sería esto que nosotros estamos viendo. Voy a anotar aquí.
20.8 más menos 13. Bueno, y con esto terminaríamos ya este ejemplo, un ejemplo más de los que hemos realizado para la estimación de incertidumbre, ya utilizando todos los conceptos que vimos desde el inicio, y les queda a ustedes de tareas estimar la incertidumbre para los siguientes puntos, 900 y hasta 3000. ¿Qué es lo que va a cambiar? Vamos a tener, por ejemplo, la del patrón, porque dijimos que esa va a ser la misma en todos los puntos, es la máxima en ese intervalo. La regresión también va a ser la misma, la deriva va a ser la misma, histéresis, variación del cero es la misma en todas, la presión por columna hidrostática es la misma en todas, la repetibilidad de las mediciones va también a cambiar dependiendo del punto de medición, la resolución es la misma, la repetibilidad también del IBC y la variación del cero, para este ejemplo va a ser la misma. Tal vez en algún otro ejercicio, tal vez calibrando equipos digitales con digitales, ahí podría cambiar, pero al menos para este ejercicio de calibración fija, la lectura en el IBC va a ser 0. Probablemente que podrían variar en cada punto. Al final tendría que PCI que tenemos. Así que si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues no duden en escribirme a mi correo o bien mandarme un mensajito, también ahí se puede, ya tienen mi contacto. Acuérdense, nuestro mensurando con la incertidumbre. Voy a ponerle el más menos. Es importante que ese más menos solo se utiliza cuando estamos hablando de incertidumbres expandidas. Les enviaré este ejercicio para que también lo puedan tener junto con las diapositivas. Ahí está. Tendrían que tener así resultados para todos los puntos de medición. Voy a resaltar esta. Lo último ya es solamente darle formita. Eso es todo y que tengan un excelente fin de semana.